これは星を信じた少年とゴミ人間の煙突町の秘密をめぐる大冒険。力を貸してくれ。肉ですか。Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos por Harajuku, o también conocido como Takeshita Dori. Sí, porque el 90% de la gente que viene aquí en plan turista suele venir a esta calle, porque como vais a ir viendo, pues hay un montón de tiendecitas super kawaii, super monas, con un montón de ropita, maquillaje, adornos y todo ese tipo de cosas que suelen llamar la atención precisamente aquí en Japón. El caso es que nosotros pues venimos aquí al Daiso, pero al Daiso de aquí, de Harajuku. ¿Y por qué? Pues porque este Daiso tiene 3 plantas y es perfecto para comprar regalos y souvenirs. O sea, en lugar de irte a una tienda de regalos que te van a clavar eso y medio, pues vienes aquí y encuentras un montón de chuches, ropa y mierdas varias que te puede servir pues como un buen omiyage. Y también puedes conseguir unas gafas o sea, unas gafas, un coso para sujetar el teléfono y hacer unas gafas de realidad virtual por 500 yenes, súper barato. Y aquí pues como veis un montón de chuches, un montonazo de chuches, que para los que seáis fanáticos de todos los dulces y las guarrerías japas, pues aquí tenéis para dar y para aburrir. Tenéis cosas simples como estos que son cacahuetes o qué es esto, de yogur, de cacao, sí, pero ¿el qué? No veo nada. Supongo que serán vale, pues puede ser. No sé por qué no lo veo. Y oreos. Lo raro es que estas oreos son normales. Normalmente podrían ser de menta o algo así, que están buenísimas, por cierto. Y chuches de Super Mario. Vamos a ir a la siguiente planta porque aquí, esto sí, venden ropita, guantes, gorros y bufandas y cosas así muy guapas. Pero bueno, esto es un regalo muy típico para Navidad, ¿no? Así que mejor vamos a ver otra cosa. Bueno, una de las cosas típicas es empezar a encontrar ya adornos de Navidad. Gorritos de Papá Noel, de snowman, de muñeco de nieve, barbas, etcétera, etcétera. Y disfraces que pueden ir desde un simple delantal hasta la caperucita de Navidad, porque sí. Pero mira, lo gracioso es que está en español, podéis leerlo. Capa de Papá Noel, ¿veis? O aquí, vestido de rena, uso femenino. Pues lo restringen. Y aquí pues dicen el modelo masculino, pues el niño. Y igualmente para adultos hay debajo. El caso es que hay un montón de accesorios y bebidas. Que por cierto, un colega siempre me pide la Fanta de melón. Y para el que le interese, el único sitio donde la he visto ha sido, mira, un grupo de japonesitas, ha sido en el 7-Eleven. ¿Cuántas cosas? Esto es de los Ogatsu. Si recordáis del vídeo anterior, os hablé un poquito de ello. Y más adelante os hablaré de ello en profundidad. Hoy simplemente es regalos. Y luego pues aquí tenéis pues como un gran set de maquillaje súper barato, que evidentemente tampoco creo que podáis esperar una grandísima calidad, pero sí hay mucha variedad. Uy, me estoy ahogando con la puta mascarilla. Y joyitas, bolitas, prendedores de gatitos, perritos. Madre mía. El caso es que ya prácticamente tengo toda la maleta preparada. Pues sí, como os decía, tengo ya prácticamente toda la maleta preparada. Y me quedan solo los últimos retoques. Estamos a menos de una semanita para
para el viaje. Mañana saldrán las nuevas ordenanzas de España sobre cómo va a ser el ingreso y demás, si se podrá, si no se podrá o qué. Y bueno, vosotros estaréis viendo esto el miércoles. Igualmente esas ordenanzas ya habrán salido, sí. Y yo estaré terminando de preparar la maleta, probablemente para el sábado coger y irme para allá. Espero poder llegar sano y salvo y regresar. Mira, saco la una ahí detrás. Y nada, pues un montón de stickers por aquí detrás. Os dejo para que lo tengáis algo de fondo distinto. Y nada, eso, mientras esté en España, pues no creo que haga Japonadas Express, porque no será Japonadas Express como tal. Y simplemente pues quizás haga directo si puedo, y si no pues estaréis hasta el año que viene, hasta el día 2, sin nada, sin contenido, salvo para los de Patreon, que ellos sí tienen preparado algo. Y supongo que lo subiré ya la semana que viene, lo dejaré preparado para que se vaya subiendo e iré subiendo, así, sí, ambas cosas. Así que venga, vamos a seguir echando un vistazo a ver qué nos encontramos por aquí, después de este breve spam. Pues bueno, luego además si queréis llevar algún regalo así en especial para niños o cosas así, pues tenéis un montón de de cuadernos donde pueden colorear y demás. Pero, el que más me llamó la atención ha sido este cuaderno que tenemos aquí abajo. Mirad. Esto es para... es el de Hiragana Renshuichou, ¿vale? Esto es un cuadernillo, a ver si lo puedo abrir, para practicar hiragana para niños. Y aquí pues tenéis, a ver si la camarógrafa me sujeta, os lo puedo enseñar. Mirad. Aquí tenemos con la práctica de sujetar el lápiz y hacer las líneas. Dibujitos sencillos y luego empezamos ya con el hiragana, que está totalmente desordenado, pero bueno. Y luego empiezas a practicar palabras. Por ejemplo, aquí pones Kuyaku, vale, pues tenemos ahí el pavo real. Yo que sé, Kuma, y tenemos por aquí el oso, Futsu, y no hay zapatos, pero bueno, ahí está. Y así pues con un montón de palabras. Y se puede practicar, luego sí, más adelante tienes más, lo mismo. Así todo. Y resulta que hay una serie de libros que tienen que si kanji, que si katakana, que si para hacer cuentas, hay de todo un poco. De cálculo y demás. Por ejemplo, aquí había... A ver. Mirad, aquí tenemos uno para hacer cuentas. Este es bastante típico que utilizan los niños en primaria. Yo cuando daba clase había alguno con este tipo de cuadernillos que hacían trabajos extra. Ponen así problemas bastante sencillos, que sí, con kanji sencillos, que sí, minutos, segundos, horas, minutos, etcétera, etcétera, y se van adaptando un poco a ver esos kanji. Luego también tenemos por aquí otros mucho más de Hello Kitty, por ejemplo, y sus amigos de Sanrio. Y esto es para colorear con los números y contar. Bueno, pues te ponen aquí, yo que sé, operaciones sencillas para hacer los números. Con Hello Kitty puedes ir coloreando, etcétera, etcétera. Entonces esto para niños pequeños está bastante bien. Así que ya lo tenéis como referencia. ¡Hala! Corta. Buah, pues hemos terminado ya de comprar. Nos hemos cargado con unas cuantas cosas, unos cuantos regalos, que habrá que ir acomodando la maleta poco a poco y a ver cómo entra, porque madre mía, las llevo ya a reventar. Y nada, pues os enseñaré mientras vamos caminando lo poco que queda de Takeshi Tadori, que la verdad, gracias a cómo están las cosas ahora mismo, pues como veis, no hay muchísima gente. Normalmente esto suele estar a reventar, no, lo siguiente. Y sin embargo ahora, pues ya veis, no hay tanta gente por las calles, se puede ver como hay bastante, bueno, como hay poca gente en realidad, digo bastante, iba a decir bastante poca gente. Y ahí, bueno, por esta zona me parece que había unas cuantas tiendas de cosas de España, no tengo muy claro el porqué, pero ahí están.
Y eso me lo bajo del YouTube, me cago en la puta por el puto copyright. Ay, pero esto está fácil. Y bueno, aquí tenéis tienda típica de ropa de Lolita. De hecho, en esta calle hay un montón de tiendas que son de ropa de Lolita. Y bueno, pues concretamente aquí viene hasta con la mascarilla a conjunto, por lo que se puede ver. Vienen con... Sí, y hasta de Papá Noel. De hecho, tienen un trajecito ahí muy guapo de Papá Noel. Pero bueno, en conjunto pues que hay un montón de cosas y que este es el paraíso otaku, vaya. Creo que la de la tienda salía precisamente porque en plan, no se puede grabar, luego se dio cuenta que no estaba grabando la tienda, sino que me estaba grabando a mí. No se podía tocar y yo lo toqué. Ah, que no se podía tocar. Vale, no lo escuché, con los auriculares no lo escuché. Y nada, fetiches de fresa, madre mía. Y un montón de postres, sí, tartas. Aquí hay un montón de tartas y crepes y la puta que lo parió. Está esto a reventar. Paraíso de los gordos y ahí sale una japonesita disfrazada de Mamá Noel. Os he hecho el cambio ahí precisamente para que vierais a tope cómo va. Y así, me es mucho más cómodo hasta grabar así. Vengo con la mochila cargada y mantener el brazo en alto. Mira, Takenoko, aquí siempre vendiendo disfraces y cosas así muy, ¿cómo se dice? Lo diré, joder, no me sale la palabra. Es de Drag Queen, ¿no? Bueno, no necesariamente, esto no es de Drag Queen, esto que ves aquí. Y allí hay disfraces que tampoco son de Drag Queen. Bueno, disfraces, ropa, porque en realidad la gente con esto sale vestida, no es que sea para carnaval. Sí, es verdad. Así que no se puede llamar disfraz como tal. Discretos, joder, esa era la palabra, que no son muy discretos. Y mira, la chica esa también con la camarita. Esta es blogger, pero además pro, porque lleva la batería ahí en la mochila y todo. Cuando regrese de España yo llevaré también un equipo para grabar así por la calle, para grabar en la bici, poniéndome la cámara en el hombro, en la cabeza, lo que sea. Y verás tú qué divertido van a ser los Japonadas Express de esa forma. Poder grabar mucho más fácil, sin preocuparme de la batería del móvil. Y ala, a tope. Joder, pero qué vacío está esto. Se siente... ¿Recordáis el vídeo que hice de Shinjuku, de Kabukicho? Pues esto se siente más o menos similar. O sea... Con la cantidad de gente que solía haber por aquí, que encontrarte con esto tan vacío resulta muy triste. Y aquí pues un paraíso de joyitas y pendientes y avalorios. Avalorios, bagatelas. ¿Qué necesidades? Ahora no me acuerdo lo que decía, pero era algo así. El del Skyrim. Dejadmelo en los comentarios si sabéis a lo que me refiero. Ah, y aquí está la tienda de Sanrio cerrada, como estáis viendo. Y es raro, porque son actualmente... no sé qué hora es, pero no serán ni las 8. Y que estén ya cerrando todo es muy raro. Sí. Espera. Buah, pues me acaban de pillar dos chicas bastante interesantes porque trabajan en Parque España, ahí en la provincia mía. Las apaga todo, mejorando la iluminación. Y nada, muy interesante. Estuvimos hablando un poquito y quedé con ellas para conocer un poquito más su caso, porque no tienen mucha idea de japonés, llevan ya aquí con un programa o algo así, me pareció entender, que vinieron aquí, que les dieron el visado de trabajo para trabajar ahí en Parque España por un tiempo y que, bueno, a ver qué nos cuentan más adelante, si puedo seguir hablando con ellas y si quieren participar en un vídeo, vaya.
que eso todavía no lo concretamos, simplemente les dije que me gustaría hablar con ellas más y poder saber más de su caso, ya sabéis. A mí me encanta conocer gente y conocer este tipo de experiencias distintas y nuevas, pues siempre es bueno, porque así siempre os puede ofrecer un punto de vista distinto al que yo simplemente ofrezco. Así que bueno, yo creo que ya se está acabando la calle. Vamos a llegar ahora a la General y nos volveremos para casa a cenar. El vídeo de hoy la verdad que han sido prácticamente las compras y una visita por Takeshita Dori. Yo creo que así nos quedaremos ahora. Y nada más, ya sabéis, dejarme ahí en los comentarios qué os ha parecido, porque como siempre os tengo que decir que me dejéis en los comentarios cosas, pues vamos para allá, para que haya. Pues creo que vamos a tener que volver. ¿Por qué? Que no, que la Porque estación está para allá. está allá. Que no, está para allá. Y nada más. Así que venga, que nos vemos antes de que nos perdamos por el camino o se me acabe la batería, que no sé qué será peor. Comentad, ¿vale? Bye.